Estamos entonces saludando a nuestros hermanos y amigos en este feliz sábado, deseándoles que el Señor los bendiga. Hoy vamos a estudiar un tema que hemos anunciado, que se titula La Iglesia de Cristo y la Iglesia del Anticristo. Así que vamos a permitir que la palabra de Dios nos ilustre al respecto y podemos leer, mis hermanos, una cita bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos 15, el versículo 15, podemos leer desde el 14 para tener el contexto de cuando el apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, le expresó algo que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Dice 1 Timoteo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Vamos a iniciar en un ratico con el archivo que hemos preparado, pero ahorita estamos leyendo la palabra de Dios. El primer texto dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, mis hermanos, el tema que hoy vamos a estudiar durante este día, esta va a ser apenas la introducción, ¿cierto? Pero he querido apartar este versículo para decirles que lamentablemente en este texto, este es un texto mal utilizado, mal interpretado por los enemigos de la verdad, por la iglesia del anticristo, para hacerle decir lo que no dice, para hacer decir que la iglesia es como casa de Dios, un templo. Entonces a las personas les hacen leer y les dicen, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces dicen, mire, allí la palabra de Dios está enseñando que el templo, o sea, la casa de Dios, es la iglesia. Y entonces viene la mentira de decirle que si no va al templo, entonces no va a la iglesia. Que si ya no asiste a los templos, quiere decir que se ha salido de la iglesia. Pero la palabra de Dios en su contexto no enseña que el templo, el edificio, sea la iglesia. Antes, por el contrario, en este texto, en este versículo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta noche vamos a revisar algunas características de la iglesia verdadera y las vamos a contraponer o las vamos a comparar con la iglesia del anticristo, la iglesia entre comillas del anticristo, para ver si esta iglesia del anticristo puede calificar como la columna y baluarte de la verdad. Y vamos a identificar a esta iglesia del anticristo, pero vamos a resaltar la verdadera iglesia. ¿Está bien? Entonces, esperamos que mis hermanos en esta noche podamos de verdad echar un vistazo a la palabra de Dios y que en este día podamos ir al fundamento inspirado para saber realmente qué es la iglesia, cómo está organizada la verdadera iglesia, qué enseña o qué debe enseñar la verdadera iglesia, ¿sí? Que sepamos, mis amados hermanos, quién dirige la iglesia,
si esa iglesia tiene jerarquías o no tiene jerarquías, ¿sí? ¿Qué debe apoyar la iglesia verdadera para que sea la iglesia de Cristo? Porque todas las iglesias, o si hay una iglesia que no califiquen la iglesia de Cristo o como iglesia de Cristo, o que no reúna las características de la iglesia de Cristo, pues es una iglesia del anticristo. Así que vamos a entrar en materia. Esta noche, como introducción, estaremos presentando un fundamento bíblico y podremos sacar algunas características para que en el día de mañana podamos avanzar, estudiar esta parte. Entonces, el tema se llama así: la iglesia de Cristo versus la iglesia del anticristo. ¿Está bien? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿sí? Ustedes ahí tienen la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para echar un vistazo, hermanos, a lo que la palabra de Dios dice de la iglesia de Cristo. Y de paso, estaremos entonces empezando a comparar lo que dice la Biblia de la iglesia de Cristo y estaremos comparando las características de la iglesia de Cristo con la iglesia del anticristo. Acá en Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela o para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, aquí con este primer texto ya podemos decir que hay una iglesia llamada la iglesia verdadera, que por esa iglesia, Cristo se entregó a sí mismo, que Cristo ama a esa iglesia, a la iglesia verdadera. ¿Sí? Cristo ama a la iglesia verdadera. Por eso se entregó por esa iglesia verdadera. ¿Y por qué? Porque la ama y porque se entregó por ella, se entregó para santificarla, para volver santos a las personas que pertenecen a esa iglesia, para purificarla a través de la verdad de la palabra de Dios, para presentársela a sí mismo. ¿Y cómo debe ser la iglesia verdadera de Cristo? ¿Cómo debe ser? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, una iglesia que guarde los mandamientos de Dios, una iglesia que tome la justicia de Cristo para obedecer los mandamientos de Dios y su ley y no peque, no transgreda la ley, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cuándo es que tiene que ser estas características? Ahora, antes de que la gracia se cierre. Lamentablemente, la iglesia adventista corporativa, iglesia entre comillas, está aplicando este texto para el futuro, para el día en que Cristo venga. Y entonces ellos enseñan y dicen: nosotros ahora somos iglesia militante, y cuando Cristo venga y nos transforme y nos convierta de pecadores a no pecadores, entonces vamos a ser la iglesia triunfante. Ahora somos la iglesia militante y como tal tenemos defectos, tenemos pecados, no podemos guardar la ley, no podemos ser santos. En un futuro, cuando Cristo venga y nos transforme, seremos la iglesia triunfante. Pero el Señor se entregó a sí mismo. El Señor ama a su iglesia. El Señor la está purificando a través de la verdad de su palabra. ¿Sí? Quiere presentársela a sí mismo. Quiere que allá en el cielo, toda la hueste celestial, el Padre
Escuchen la voz del Señor cuando dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Antes de que la gracia se cierre. Una vez se cierre la gracia, no tendría sentido luchar por ser perdonado. Si se enseña que vamos a pecar hasta que Cristo venga, pues eso llevará a la perdición a multitudes. Si se enseña que la casa de Dios es un templo, pues se está enseñando algo contrario a las Escrituras. Estaremos revisando la definición que la profeta de Dios da en el libro de los Hechos sobre qué es la iglesia. Voy a avanzar. En Apocalipsis 12:17 se presenta a esa iglesia, ¿sí? De esta manera. El dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, contra el resto de la simiente de ella, lo que queda, el remanente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se presenta la iglesia, se la presenta como el remanente fiel, con una característica especial: guarda los mandamientos de Dios y aceptan el don de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, sí guarda los mandamientos de Dios. La iglesia del anticristo enseña que no se puede guardar los mandamientos de Dios porque nacimos pecadores. Esa es una iglesia que pertenece al anticristo. Una iglesia que no enseña la verdad. Entonces, la iglesia verdadera, el conjunto de personas que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, está presentado aquí en Apocalipsis 17. Se dice, ¿sí? Se dice de este pueblo, de este remanente, que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a la interpretación bíblica de Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, el espíritu que dirige a los profetas. Un texto más. En Mateo 6, 16, 18, Mateo 16, 18, dice el Señor, le dice, hablándole a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este texto también es mal utilizado por los católicos y los adventistas de la corporación. Los católicos dicen que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro y que Pedro fue el primer papa. Bueno, ahora los adventistas también lo dicen y yo les presenté en esta semana que pasó un video sobre un pastor adventista reconociendo y predicando que la iglesia fue fundada sobre Pedro. ¿Sí? Pero este texto lo he traído, mis hermanos, para decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia verdadera. El Señor sabe librar a su pueblo y de todas esas persecuciones, de todas las maldades, de todos esos ataques del enemigo, el Señor sabe librar a su pueblo y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia verdadera, mas no así con la iglesia del anticristo. En Efesios 2:20 se presenta otro texto y se aclara sobre qué está fundada la verdadera iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. La iglesia verdadera está fundada, sus cimientos están fundados, está cimentada sobre una piedra principal que es Jesucristo. Nosotros no tenemos cabeza de la iglesia, sino solamente a Jesucristo. No reconocemos ni al Papa ni al presidente de la Conferencia General de la Corporación Adventista como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia verdadera es Jesucristo. Pero la iglesia del anticristo tiene a un ser humano como cabeza de esa iglesia. ¿Sí? Un texto más, 1 Corintios 3:11, dice,
porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca, Él es fundamento, Él es el cimiento de su verdadera iglesia. ¿Sí? Y aquí, hermanos, lo aclara más todavía. Hablando en Efesios 1:20 al 22, dice, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, más aún en el venidero, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia verdadera. No es un ser humano, no es ningún ente, ninguna institución. Es Cristo la cabeza de esa verdadera iglesia. ¿Sí? Colosenses 1:18 lo afirma, lo reafirma, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la supremacía. Es Cristo. Ahora, es en la verdadera iglesia que el Señor organizó, ¿sí? Con sus principios bíblicos, el Señor ha puesto los dones espirituales. Y Él mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo que fundó la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Y para qué los puso? ¿Los puso para que dominen sobre otros y tengan jerarquías y los controlen? No, los puso para el perfeccionamiento de los santos. Mire, aquí hay un texto que habla de la iglesia con sus dones que bien utilizados y bien dirigidos en el Señor llevan al perfeccionamiento de los santos. Sí se puede ser perfecto en el Señor. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar estos dones? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, estos dones que el Señor puso en su verdadera iglesia, incluyendo el don de profecía, deben estar presentes en la verdadera iglesia hasta cuando, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que nosotros adquiramos un carácter a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la Corporación Adventista utiliza este texto para decir que vamos a llegar a la unidad de la fe uniéndonos en ecumenismo con otras denominaciones caídas. Y a eso se le llama ecumenismo, armonía, unidad en la fe, unidad en la doctrina, pero en doctrinas de demonios. La verdadera iglesia de Cristo tiene estos dones y acepta estos dones, incluyendo el don de profecía. Hermanos, que deben estar presentes en la verdadera iglesia de Cristo hasta el mismo tiempo del fin, hasta el mismo fin del tiempo. Pero la Corporación Adventista ahora rechaza el don de profecía. Ya no tiene profeta. Y sin profecía están desenfrenados. Han aceptado doctrinas de demonios porque han rechazado los testimonios. ¿Sí? Bien, sigo leyendo. Aquí el Señor Jesucristo, mire, estos dones espirituales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros,
han sido dados o puestos en su verdadera iglesia, no para enseñorearse los unos de los otros, no para constituir jerarquías, presidente, secretario, tesorero, director del distrito, así como tiene la jerarquía papal romana, el papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, los párrocos, y así por el estilo, jerarquías papales. El Señor Jesucristo dijo que su verdadera iglesia no debe tener jerarquías. Pero vosotros, dice en Mateo 23:8, no seáis llamados rabí, ¿sí? o maestro en el sentido espiritual. No seas llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, es a saber, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros estáis en el mismo nivel. Si son pastores, si son evangelistas, si son lo que aparece aquí. Si son profetas, si son evangelistas, si son pastores, si son maestros, si son diáconos. Todos vosotros sois hermanos. No tenemos jerarquías. La iglesia de Cristo no tiene jerarquías. No hay señorío. ¿Sí? En 1 Timoteo 3:15 dice, el apóstol Pablo, también escribiéndole a Timoteo, le dice, pero si me tardare, la lectura que tuvimos al principio, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, la iglesia de Cristo es columna y apoyo de la verdad bíblica. Pero la iglesia del anticristo, ¿qué hace con la verdad bíblica? La niega, la tuerce, la rechaza, la tergiversa, la esconde, la prohíbe, la reemplaza con doctrinas humanas. Esa es la iglesia del anticristo. ¿Sí? Y los pilares fundamentales de la fe adventista son bíblicos. Pero la iglesia del anticristo ha rechazado los pilares fundamentales de la fe adventista. Los ha rechazado, los ha cambiado. Así como la iglesia católica ha cambiado los mandamientos de Dios por unos mandamientos del catecismo, así la corporación adventista, la iglesia del anticristo, ha cambiado los pilares fundamentales de la fe por unos pilares que ellos inventaron y que son verdad para ellos, mas no es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí vamos a entrar a hacer una comparación entre lo que es la iglesia de Cristo con la iglesia del anticristo. ¿Sí? La iglesia de Cristo con la iglesia del anticristo. Y vamos a comparar las doctrinas verdaderas de la iglesia de Cristo, las posiciones de la organización adventista del séptimo día que se dieron en 1863, ¿sí? Las vamos a comparar con la nueva teología de la iglesia del anticristo, con las posiciones de la corporación adventista del séptimo día que se generaron a partir de 1957. Entonces, hermanos, que quede claro esto, es una comparación de la iglesia de Cristo con la iglesia del anticristo. Y vamos a comparar esas doctrinas verdaderas, esas posiciones que la iglesia de Cristo, cuando se organizó como adventista del séptimo día en 1863, ¿sí? Las vamos a comparar con la nueva teología, ¿sí? Y con las posiciones de la corporación adventista del séptimo día desde 1957. Recuerden que estamos haciendo una introducción al tema que vamos a tratar durante el Santo Sábado. Mire, la Iglesia de Cristo define el pecado como la transgresión de la ley. Pero la Iglesia del Anticristo cree en el pecado original.
Aquí hay una diferencia enorme. El pecado para la Iglesia de Cristo es la transgresión de la ley porque así lo define la Biblia y así lo reconoce el espíritu de profecía. Pero la Iglesia del Anticristo acepta que el pecado es un estado de nacimiento y cree en el pecado original. ¿Sí? Yo solamente he puesto algunas características, algunas comparaciones. Yo sé que ustedes quizás tienen algunas otras. Espero que si usted tiene alguna que no esté en esta lista, por favor nos la haga saber. ¿Sí? Cuando terminemos de revisar una por una estas características, si hay alguna que usted crea que debe consignarse acá, por favor, nos hace el aporte y nos dice. Entonces, la Iglesia de Cristo, hermanos, acepta que el pecado es la transgresión de la ley, no acepta que nacemos pecadores, no acepta que el pecado es heredado de padres a hijos, pero la Iglesia del Anticristo cree en el pecado original y acepta que el pecado se transmite de padres a hijos y que se hereda. Es la Iglesia del Anticristo por eso. La Iglesia de Cristo, Daniel, hazme aquí, por favor. La Iglesia de Cristo predica y cree que nosotros somos salvos del pecado. ¿Sí? Salvos del pecado. Salvos del pecado. Pero la Iglesia del Anticristo, acepta y cree en la salvación en pecado. El no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga y te lleve al cielo, hasta que Cristo venga y te transforme y te lleve al cielo, implica que ellos creen en la salvación no del pecado, sino una salvación en pecado. Vas a pecar hasta que Cristo venga y te transforme y te lleve al cielo. Pero ese día nunca va a llegar. Ese día nunca va a llegar. Porque cuando Cristo venga, ya se ha cerrado la gracia. Y si alguna persona ha muerto en pecado, no va a resucitar ese día para ser llevada al cielo. Y si alguna persona no se ha apartado del pecado antes de que se cierre la gracia, si no ha llegado a la estatura del carácter de Cristo, si no ha cultivado la perfección cristiana en Cristo, si no ha dejado de pecar, no puede ser salvada en pecado. ¿Sí? No puede ser salvada en pecado. Bueno, ok. Hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí, hermanos? Quiero hacer un ajuste acá porque la verdad estoy incómodo. Estoy incómodo con la vista. Regálame un minutico, por favor. Ok. Mis hermanos, ¿me están escuchando? ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? Vamos bien, ¿cierto? Bien, hermano, sí, señor. Bueno. Amén. Amén. Vamos a avanzar poco a poco. Entonces, lo aclaramos. La Iglesia de Cristo cree en la salvación del pecado. En cambio, la Iglesia del Anticristo cree en la salvación en pecado. Creen que cuando Cristo venga, bueno, creen que no pueden dejar hasta que Cristo venga y que cuando Cristo venga, así los encuentre pecadores, los va a transformar y los va a llevar al cielo. Eso cree la Iglesia del Anticristo. Una característica más. La Iglesia de Cristo enseña que sí se puede vindicar la ley de Dios. ¿Qué quiere decir que sí se puede vindicar la ley de Dios? Hermanos, mire, el Señor ha dicho, si me amas, guarda mis mandamientos.
El Señor a lo largo de las Escrituras enseña y ordena a guardar su ley, sus mandamientos. Hermanos, miren, en las Sagradas Escrituras, se enseña y se ordena por parte de Dios, del Señor Jesucristo, a obedecer los mandamientos a lo largo de todas las Escrituras. Y la iglesia verdadera enseña eso, que el hombre, estando en su condición caída, a través de la justicia de Cristo y del poder que Él da para obedecer, el hombre sí puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Pero la iglesia del anticristo enseña que no se puede vindicar la ley de Dios, que no se puede guardar la ley o ser obediente o alcanzar la perfección cristiana porque nacemos pecadores y así nos vamos a quedar hasta que Cristo venga. Por lo tanto, la iglesia del anticristo enseña a que no se puede vindicar la ley de Dios. Una más. La iglesia de Cristo enseña que nosotros tenemos o obtenemos la salvación en Cristo. Es Cristo el que nos salva. ¿Sí? Pero aquí, esto es muy importante. La iglesia del anticristo enseña que hay salvación en la iglesia. Que hay salvación en la iglesia. La iglesia del anticristo dice que si tú no estás en la iglesia, que para ellos es el templo o la denominación o la empresa, si tú no estás allá, no te vas a salvar. Que si tú te sales del arca o de esa barca, no te vas a salvar. Que si tú ya no asistes allá es porque te has salido de la iglesia y por lo tanto te vas a perder. Eso es lo que enseñan ellos. Nosotros como iglesia verdadera, como iglesia de Cristo, no enseñamos, escúchate bien hermanos, no enseñamos que haya salvación en una iglesia. La salvación está en Cristo, en sus méritos, en su poder, en su justicia. La iglesia no salva. Y vamos a revisar unos textos, hermanos, donde la profeta de Dios dice que una persona puede tener registrado su nombre en el libro de la iglesia, pero puede estar condenada. El solo hecho de pertenecer a la iglesia de Cristo no te hace salvo. Pero la iglesia del anticristo dice, si tu nombre está escrito aquí en los registros de la iglesia, pues ya eres salvo. O sea, ellos enseñan la salvación en la iglesia. La iglesia de Cristo enseña que nosotros podemos estar unidos a Cristo. Hay unidad, unión en Cristo. Pero la iglesia del anticristo ha traído la formación espiritual. Cualquier otro mecanismo para creer que se está unido a Dios cuando realmente no se está. La iglesia de Cristo dice no al yugo desigual en ecumenismo. La iglesia de Cristo predica no a la alianza evangélica, no a los puntos comunes de doctrina, no al ecumenismo, no al yugo desigual con los incrédulos. Pero la iglesia del anticristo predica y sostiene la unidad en el ecumenismo, que hay armonía entre ellos, hay aceptación, hay respeto entre ellos en las doctrinas. Acepta la alianza evangélica y le dice sí a los puntos comunes de doctrina. Aceptan que es más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso es la iglesia del anticristo. Y hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Hasta aquí, hermanos, en las características que hemos mencionado, hay una gran diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo y la iglesia del anticristo. Y son diferencias patentes que las podemos ver. ¿Sí? La iglesia de Cristo le dice no a pertenecer a las comunidades cristianas mundiales que tienen como objetivo establecer
a la iglesia católica y establecer una sola iglesia mundial. No es que los adventistas se van a volver, digamos, se van a entrar a la iglesia católica y los pentecostales. No, van a seguir siendo adventistas los de la iglesia del anticristo. Van a seguir siendo adventistas, pero pensando y actuando como católicos, que es lo que está pasando. La iglesia verdadera de Cristo, la iglesia de Cristo le dice no a las comunidades cristianas mundiales, pero la iglesia del anticristo acepta, le dice sí a las comunidades cristianas mundiales y son miembros activos de las comunidades cristianas mundiales. Son miembros activos. Mire, la iglesia del anticristo está unida al Estado como asociación religiosa o corporación. En cambio, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, le dice no a la unión de iglesia y Estado. Hermanos, una característica evidente de apostasía es cuando una denominación se une con el Estado como asociación religiosa o corporación. El Señor enseñó el principio de separación entre iglesia y Estado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de la Biblia, la verdadera iglesia, no se une, no, le dice no a la unión de iglesia y Estado. Hermanos, recuerden que cuando el cristianismo se corrompió, cuando entró en apostasía, fue porque, hermanos, buscó el apoyo del Estado. Se unió al paganismo y se constituyó el sistema papal, el papado. La iglesia del anticristo está unida al Estado, está matriculada con el Estado, depende del Estado y debe regirse por las leyes del Estado. Y se debe constituir con una personería jurídica, como asociación religiosa o corporación, con un credo. Pero, hermanos, en la palabra de Dios no hay ese modelo bíblico de organización. La iglesia de Cristo predica y acepta que sí hay santuario literal, pero la iglesia del anticristo enseña que no hay santuario literal. La iglesia de Cristo enseña que el sábado es el sello de Dios. La nueva teología de la iglesia del anticristo enseña que el sábado no es el sello de Dios. Y ellos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo, cuando en la palabra de Dios el sello de Dios es el sábado, el séptimo día de la semana. Lo dice la palabra de Dios y dice, y el Señor dice en Ezequiel 20:12 y en Ezequiel 20:20, y les di también mis sábados para que sean por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Una más. Hermanos, mire, en la iglesia de Cristo, el descanso dominical obligatorio es la marca de la bestia. ¿Sí? El descanso dominical obligatorio es la marca de la bestia. Cuando se decrete por las leyes del gobierno que el día domingo debe ser un día de descanso para asistir a la Eucaristía o a la misa y sea un descanso obligatorio, eso se constituirá en la marca de la bestia. Eso está bien claro en la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Pero la iglesia del anticristo, como pertenece al sistema del anticristo, en su nueva teología, dice que la marca de la bestia es cualquier día que no sea sábado. Eso lo dicen. Por eso se llama la iglesia del anticristo.
En la iglesia de Cristo, el Papa es el representante de Satanás en la tierra y la cabeza visible del sistema del anticristo. Para la iglesia de Cristo, esa es la definición, de acuerdo al conflicto de los siglos, que el Papa es el representante de Satanás en la tierra y la cabeza visible del sistema del anticristo. Pero para la iglesia del anticristo, el sistema papal no es el anticristo. Y ahora han llegado al extremo de decir y predicar, como ese pastor portugués, donde pasamos el video, el extremo de decir que aún en el cielo vamos a encontrar a los papas. Por eso es la iglesia del anticristo. La verdadera iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo, cree que el Señor Jesucristo está haciendo expiación en el santuario celestial, en el lugar santísimo. La iglesia de Cristo creemos que la expiación continúa en el lugar santísimo del santuario celestial. Creemos que el Señor Jesucristo sigue haciendo expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero la iglesia del anticristo cree y enseña que la expiación terminó en la cruz, que ya el Señor Jesucristo está solamente aplicando los beneficios de esa expiación que terminó en la cruz allá en el cielo. Por eso es la iglesia del anticristo. Y eso es lo que cree la nueva teología de la Corporación Adventista. Que la expiación terminó en la cruz, como las iglesias evangélicas. Así lo creen. Y entonces, hermanos, hemos avanzado en algunas características que nos hacen ver las evidencias de que esta iglesia es una iglesia que pertenece al sistema del anticristo. Y que para la gloria de Dios, nosotros como adventistas del séptimo día históricos o historicistas, para la gloria de Dios, formamos parte de la iglesia de Cristo. Aceptamos las doctrinas verdaderas y las posiciones de la organización adventista del séptimo día que se adoptaron en 1863, cuando se organizaron, pero se organizaron sin un credo. No comprometieron los puntos fundamentales de la fe, las doctrinas que ya se habían desarrollado en el seno del adventismo desde 1844. Miren, pensemos en esto, hermanos. La organización de la iglesia, la primera organización de la iglesia, se dio en 1863. Y esto vamos a revisarlo mañana con detalles. Pero esa organización se dio en 1863, 18 años después del cumplimiento de la profecía de los 2300 años. 18 años después de 1844. A ver, del 44 al 50, al 60, 14, 17 años. 17 años. Después de 1844, se organizaron con ciertos fines. Entre ellos, proteger las propiedades de la iglesia. Pero no se organizaron, ni se organizaron con un credo, con un conjunto de creencias. Ahora, la nueva organización se ha asociado como corporación con credo, con un conjunto de creencias, y para organizarse como corporación y para que le sea asignada una personalidad jurídica, deben cumplir el requisito de presentar un conjunto de creencias y someterse a las leyes del Estado como corporación. Y vaya a ver ustedes el día
que incumplan los estatutos de la corporación. Son objeto de sanciones multimillonarias y pueden hasta quitarles los templos y quitarles todas las propiedades y pasar eso a manos del Estado. Y eso va a pasar, porque son corporación. En cambio, la Iglesia de Cristo, el verdadero sostén propio, no se une al Estado como corporación, ni como conferencia, ni como asociación, ¿sí? Y hay una gran diferencia allí. Muy bien, voy a seguir. La Iglesia de Cristo cree y practica la verdadera educación bíblica, pero la Iglesia del Anticristo ha adoptado la educación papal. Y ha sometido a los estudiantes y a los pastores y a las universidades a una acreditación jesuita. Y sigue los mismos lineamientos de la educación papal, del sistema papal. No de la escuela protestante ni de la educación protestante. La Iglesia de Cristo sigue la línea de la verdadera educación. Por eso es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, hermanos, en la adoración utiliza música sacra o música sagrada protestante, con ritmos adecuados y letra que contiene la doctrina pura. Por eso nosotros, como Iglesia de Cristo, cantamos con inteligencia. Los ritmos son adecuados y los himnos que cantamos contienen la sana doctrina. Pero la Iglesia del Anticristo utiliza música católica, evangélica, tipo celebración y mundana. Ritmos alterados y letra que incita al ecumenismo, a la exaltación de la cruz, a María, al hombre, a la Trinidad pagana, al sol. Hay una diferencia en la adoración también entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia del Anticristo. La Iglesia de Cristo, hermanos, aprendemos y enseñamos a aborrecer el papado, a no tener nada que ver con el sistema del Anticristo. Pero la Iglesia del Anticristo, como pertenece al sistema del Anticristo, se la pasan construyendo puentes de amor y amistad con el papado y dándose regalitos y visitándose y abrazándose y uniéndose y viajando y asistiendo a la hora de que se posesiona el representante de Satanás como el nuevo papa, yendo a reconocer su poder, su supremacía. Hermanos, la Iglesia de Cristo tiene el conflicto de los siglos completo, con todos sus 42 capítulos, ¿sí? Completo, 43 capítulos. Cree y acepta el don profético de la hermana White. Cree y acepta los 43 capítulos del conflicto de los siglos. Porque acepta el don de profecía. Pero la Iglesia del Anticristo cree y acepta el conflicto de los siglos incompleto que se llama la Gran Esperanza. Han rechazado a la profeta Elena de White como profeta. Hermanos, en el libro La Gran Esperanza, si ustedes son cuidadosos, le han quitado los 32 capítulos y han resumido en 11 capítulos el conflicto de los siglos. Vale la pena preguntarse, ¿qué tanto le quitaron? ¿Qué tanto le quitaron? Y se van a dar cuenta que todo lo que le quitaron
es lo que amonesta y descorre el velo de la iglesia, del sistema del anticristo. Entonces Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y por eso el nuevo conflicto de los siglos, que se llama La Gran Esperanza, es un libro ecuménico, un libro que en lugar de atacar y descubrir y descorrer el velo del diablo, del papado, lo apoya. Obviamente, tiene que hacerlo porque es la iglesia del anticristo. Hermanos, la iglesia de Cristo predica la verdad para este tiempo. Predica lo que el rebaño necesita. Predica lo que se llama predicamos la verdad presente. Pero la iglesia del anticristo predica el vino de Babilonia. Doctrinas jesuitas, evangélicas y católicas. Predica un evangelio ecuménico. Predican sermones que agradan a toda la gente. Han rebajado el mensaje. Han mutilado el mensaje. Y es un mensaje ecuménico. Un mensaje que apela a los sentimientos y no a la razón. Un evangelio que hace llorar y que dice que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo, pero sigue pecando. No importa lo que tú hagas, cómo vivas, el Señor murió por ti y el Señor te va a salvar, así estés pecando. Por eso es la iglesia del anticristo. Y no predica la verdad presente, no predica el mensaje del tercer ángel, no denuncia los pecados de Babilonia, ni los progresos o los avances rápidos y secretos del sistema papal, porque se debe acoger a la ley mordaza. Al matricularse como corporación, al unirse al Estado, debe aceptar las leyes del Estado. Y las leyes del Estado ordenan que se debe respetar las doctrinas de las demás iglesias, así sean las iglesias de Satanás, así sea la iglesia de la muerte. Hay que respetarlos. Y por eso nosotros vemos a los dirigentes adventistas, incluyendo a Ted Wilson, incluyendo a Ganun Diop, el director de Libertad Religiosa, incluyendo a todos estos pastores corporativos, homenajeando al Papa, homenajeando a los espiritistas, a los hechiceros, a los curas, en festivales de libertad religiosa. Son la iglesia del anticristo. Tienen que acogerse a esa ley mordaza que los vuelve perros mudos. No pueden predicar, no pueden hablar en contra del anticristo, del papado, de Babilonia. No pueden denunciar las doctrinas de Babilonia. No pueden alzar la voz para predicar el mensaje del segundo ángel. Ha caído la Babilonia. Porque están asociados al Estado, están unidos al Estado. Y si lo hacen, lo sancionan. Son perros mudos. Son la iglesia del anticristo. Hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros predicamos y aceptamos que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsariana, como la de Adán después de la caída. Que Cristo tomó la naturaleza como la nuestra, en su momento, Él la tomó después de casi 4000 años de degeneración. Pero la iglesia del anticristo acepta que Cristo tomó la naturaleza humana prelapsariana, o sea, como la naturaleza de Adán antes de que pecara. Creen en un Cristo inmaculado, en un falso Cristo, en un Cristo que no podía pecar. Por lo tanto, no te puede ayudar a ser el ejemplo.
en un Cristo diferente. Como creen en un Cristo diferente, que terminó la expiación en la cruz y que tomó la naturaleza humana prelapsariana, pues están creyendo en un falso Cristo. Por eso se llaman iglesia del anticristo, porque han abrazado la nueva teología desde 1957 para acá. Hermanos, para la iglesia de Cristo de la Biblia, el 666 es el número de la bestia. Así lo aceptaron los pioneros adventistas, la profeta del Señor, y así está escrito en el conflicto de los siglos. Pero la iglesia del anticristo dice que el 666 ya no es el número de la bestia, que no hay seguridad en aplicárselo a una persona determinada, y que el 666 se aplica a varios sistemas o personas. Inclusive se puede aplicar a una persona como una persona común. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre la verdad y el error. La iglesia de Cristo le dice sí a la reforma pro salud y del vestido. Nosotros predicamos, hermanos, y debemos vivir la reforma pro salud, que incluye la reforma del vestido. Pero estos señores de la iglesia del anticristo le dicen no a la reforma pro salud ni del vestido. Come lo que quieras, a la hora que quieras, en la cantidad que quieras, sigue comiendo carne. Al fin y al cabo, Dios hizo una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos, y yo estoy comiendo, dicen ellos, carne de animales limpios, porque aquí está escrito en la Biblia, y adelante, y sigamos comiendo carne. Y entonces cuando inauguramos el templo enterrando la Biblia, mandamos a matar una res y que nos maten las 50 gallinas y que nos traigan la torta y la Coca-Cola y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vistámonos como querramos, pintémonos los labios, nos colocamos aretes, zarcillos, utilicemos joyas, nos vamos a hacer teñir el cabello para que no se nos vean las canas, y nos vamos a poner esos pantalones bien apretados y así por el estilo. La iglesia del anticristo, que le dice no a la reforma pro salud, que incluye también la reforma en el vestido. La iglesia de Cristo nunca tuvo manual de iglesia, ni tendrá. Es una maldición el manual de iglesia. Forma parte de las armas de la jerarquía papal. Esos reglamentos humanos. El manual de iglesia, de la verdadera iglesia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe regir el comportamiento, la disciplina. Pero la iglesia del anticristo tiene su manual de iglesia, que es un manual de hombres. Y se tiene que sujetar el miembro del feligrés a ese manual de iglesia. Y cada vez que van a disciplinar a una persona, pues le leen el manual de iglesia y le aplican el manual de iglesia. Manual de hombres. Hay que revisar la historia del manual de iglesia en algún momento. Hermanos, la iglesia de Cristo no tiene credo ni listado de creencias. Así se organizó la iglesia como asociación general en 1863, sin credo, ni conjunto, ni listado de creencias. Y ellos fueron claros en eso. Pero la iglesia del anticristo tiene su credo,
y tiene ahora, antes eran 27, ahora son 28, las 28 creencias que están contenidas en 6 doctrinas. Son 6 doctrinas que ellos tienen que contienen las 28 creencias. Iglesia del Anticristo. Una iglesia como todas las demás. Una iglesia caída. Hermanos, la iglesia de Cristo rechaza el espiritismo y la programación neurolingüística. Pero en la corporación adventista, como iglesia del Anticristo, aceptan el espiritismo, los rituales espiritistas y el engaño de la programación neurolingüística para hacerles escuchar a sus feligreses y hablarles y engañarlos. Han aprendido técnicas de hipnotismo, técnicas de comunicación para grabar en la mente de estas personas la falsa doctrina. La iglesia de Cristo no exalta el domingo, no exaltamos el domingo ni exaltamos al sol. Pero la iglesia del Anticristo, obviamente, exalta el domingo, exalta el sol, exalta el día del sol. Ahora utilizan Biblias como la Biblia de la traducción en lenguaje actual, donde se le ha cambiado en Apocalipsis 1:10, se ha sustituido la frase el día del Señor por la palabra domingo. Se enseña que Cristo descansó el primer día de la primera semana en el Edén, o sea, el domingo. Se acoge Laudato Si, se abraza Laudato Si, se apoya Laudato Si, que en su artículo 237 ordena el descanso dominical para conservar el medio ambiente. Es la iglesia del Anticristo, por eso. La iglesia de Cristo enseña y guarda los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero la iglesia del Anticristo enseña que no puedes guardar los mandamientos de Dios, porque naciste pecador. Y que si estás enseñando o intentando guardar los mandamientos de Dios, eres un fariseo, eres un hipócrita, eres un legalista, que estás buscando la salvación por las obras, te dicen. Entonces es una clara evidencia de que es la iglesia del Anticristo. Hermanos, en la iglesia de Cristo, en la iglesia bíblica, enseñamos que sí es posible la perfección y la santidad cristiana antes del cierre de la gracia. Pero la iglesia del Anticristo no cree en la perfección ni en la santidad cristiana. Y te enseñan y enseñan que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Hermanos, aquí hay una diferencia abismal. Si elimináramos todas las diferencias anteriores y nos quedáramos solamente con esta es evidencia plena y suficiente de peso, hermanos, para no pertenecer a esa iglesia del Anticristo, ni apoyarla con la presencia, asistiendo a esos templos, apoyar con la presencia la iglesia del Anticristo, ni menos apoyar con los recursos y los dones que el Señor nos ha dado. En la iglesia de Cristo no utilizamos lenguaje católico, ni figuras católicas. Hermanos, mire, acá en la iglesia de Cristo, en el remanente fiel, no utilizamos las palabras celebrar culto, no utilizamos las palabras santa cena, no utilizamos la palabra homilía ni letanía,
ni confesión de pecados a los seres humanos, ni figuras de la deidad, no las utilizamos, ni imágenes, pero la iglesia del anticristo utiliza el lenguaje católico y utiliza el arte católico en sus publicaciones. Están exaltando la cruz y poniéndole ahí el manto de María en los templos. No puede ser la iglesia de Cristo o verdadera iglesia, esta iglesia que está haciendo esas cosas y está tomando esas actitudes, estas posiciones y esta nueva teología. Hermanos, en la iglesia de Cristo, no hay jerarquías, no tenemos jerarquías, ¿sí? No tenemos jerarquías. No tenemos jerarquías en la iglesia de Cristo. Todos somos hermanos con diversos dones, ¿sí? Acá nadie está por encima de nadie. No hay jerarquías. Tenemos orden, disciplina, sin jerarquías. Nos rige el orden y la disciplina de las Sagradas Escrituras. Nos consideramos todos hermanos. Por eso, acá ustedes, hermanos, cuando nos dirigimos respetuosamente al hermano Alejandro Maya, nos dirigimos así, Alejandro Maya, ¿sí? Cuando nos dirigimos al hermano Amado Miguel, nos dirigimos como el hermano Amado Miguel. Y habrán muchos otros que fueron pastores de la Corporación Adventista, pero que gracias a Dios el Señor los liberó de esa esclavitud y pudieron salir de esa iglesia del anticristo a formar parte de la iglesia de Cristo. Y son nuestros hermanos. Y no hacen alarde. Hermanos, en la iglesia de Cristo no hacemos alarde de que unos son pastores, no hacemos alarde de que somos ingenieros, o que somos abogados, o que tenemos cualquier título de Roma. No hacemos alarde, porque esos títulos que lamentablemente muchos obtuvimos al ir a la universidad papal, a la educación papal, son títulos de Roma, que ahora los tenemos por basura para ganar a Cristo. No tenemos jerarquías, ni orden de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, primer anciano, segundo anciano, tercer anciano, director de escuela sabática, subdirector de escuela sabática, no, jerarquías papales se llaman eso. Pero tenemos orden bíblico. Hacemos todo decentemente y con orden, porque todos somos hermanos con diversos dones. Pero en la iglesia del anticristo hay una organización jerárquica católica romana, y mañana durante el día vamos a revisar qué es eso y cómo es que se da. Una organización jerárquica. El papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los presbíteros, los curas, los párrocos, y acá el presidente de la conferencia general, el secretario de la conferencia general, el tesorero de la conferencia general, la asociación, la corporación de la asociación general, la división de la asociación general, la unión de la asociación general, la asociación de la división general, el distrito, el pastor, la junta de iglesia, el primer anciano, el segundo anciano, jerarquía papal. Por eso es la iglesia del anticristo. Utilizan el sistema jerárquico para controlar y someter, y que todos se rijan por lo que dice la cabeza principal. La iglesia adventista como corporación
tiene papa, tiene párrocos, tiene capellanes, tiene cardenales. Y utiliza un mecanismo igual al del sistema católico para ser postulados como presidente, secretario, tesorero. Igual, no hay diferencia. Hermanos, la Iglesia de Cristo predicamos el último mensaje de advertencia, el mensaje final de Dios. Esa es nuestra misión. Pero el mensaje final de Dios, el mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel especialmente, unido al del cuarto, ha sido reemplazado por el servicio comunitario o humanismo en la iglesia del anticristo. Entonces ahora, en lugar de predicar el mensaje del tercer ángel, se van a barrer las calles, se van a hacerle el aseo a la casa de alguien, se van a pintar los templos católicos, se van a apoyar las marchas de los LGBT, se han vuelto ambientalistas, animalistas, han reemplazado el mensaje final de Dios por el servicio comunitario, por el humanismo y el transhumanismo, entreteniendo a los jóvenes, a los miembros, a los feligreses. Les digo feligreses porque son católicos, ¿sí? Y la Iglesia Católica les llama así feligreses. Y la Iglesia Adventista también les llama feligreses, miembros de iglesia. Hermanos, en la Iglesia de Cristo aceptamos que el adventismo del séptimo día es un movimiento histórico o historicista. Pero la Iglesia del Anticristo ha tomado ese nombre y lo ha convertido en una marca registrada, adventistas del séptimo día. En una marca registrada que identifica a su corporación, a su empresa. Hermano, mire, el día que usted quiera establecer un sitio o construir quizás un templo o alquilar un salón o si lo quiere hacer en su casa, usted, el día que usted mande a hacer un letrero que diga adventistas del séptimo día, lo pueden sancionar, lo pueden denunciar y lo obligan a quitar ese letrero, porque ahora, desde un tiempo para acá, el nombre adventistas del séptimo día es una marca registrada, como lo es Coca-Cola, como lo es cualquier otro nombre comercial. No lo puede utilizar. Cuando el adventismo del séptimo día surgió, surgió como un movimiento creciente de personas que debíamos ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo a predicar, a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, especialmente el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, que se va a unir al mensaje del cuarto ángel y se va a convertir en el fuerte pregón. Hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, acepta y practica y enseña la verdadera obra médico-misionera. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola aprobada por Dios. Y esa sola manera de practicar el arte de sanar para prevenir y curar enfermedades es el poder de Dios actuando a través de los agentes sencillos de la naturaleza. La verdadera obra médico-misionera de la Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia del Anticristo sigue los lineamientos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Tienen que vacunarse. Tienen que consumir drogas. Ingresar a su organismo venenos que recargan el cuerpo, que debilitan el cuerpo.
y utilizan prácticas de medicinas alternativas. Utilizan medicamentos, drogas venenosas, medicinas alternativas de la nueva era, reflexología, fitoterapia, tantas cosas que se han inventado. Siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones del anticristo. Tienen que hacer los protocolos, tienen que vacunarse, tienen que ingerir drogas. Es la iglesia del anticristo. No aceptan ni practican la reforma pro salud ni la verdadera obra médico-misionera. Entonces aquí hay diferencia también. Hermanos, la iglesia de Cristo expone al hombre de pecado y denuncia los pecados de Babilonia. ¿Sí? Los pecados de Babilonia deben ser denunciados. Los avances secretos y rápidos del papado, todo debe ser desenmascarado. Pero la iglesia del anticristo le ofrece unidad y apoyo a Roma y a las iglesias caídas. Se han puesto una mordaza, ahora respetan a los espiritistas, respetan a los testigos de Jehová. Obviamente, a las personas hay que respetarlas, pero no a las doctrinas de los espiritistas, no a las doctrinas de los católicos. Y ahora entonces las tienen que respetar y no decir nada. Y en los concilios ecuménicos, bienvenidos todos. El Papa Francisco va a orar, le oran a la Virgen, hacen la homilía, cantan en latín al Papa y todos contentos. Iglesia del anticristo. ¿Notan? Hermanos, la iglesia de Cristo enseña que la educación se debe recibir en el hogar, con la Biblia como libro de texto y la naturaleza. Pero la iglesia del anticristo promueve y apoya la educación en instituciones con acreditación del mundo. De eso mostramos pruebas también. Títulos académicos, competencias académicas, educación papal, universidades, educación papal. Hermanos, si hemos de definir qué o quiénes somos la iglesia de Cristo, pues la iglesia somos todas las personas que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero en la iglesia del anticristo se enseña que la iglesia es una estructura corporativa originada por leyes humanas. Y que tú para pertenecer a la iglesia, entonces te debes hacer ahí el catecismo de la fe de Jesús y tienes que bautizarte y entonces ahora ya perteneces, ya tu nombre se escribió ahí en el libro de la iglesia. Pero la iglesia verdadera la conformamos todas las personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, la iglesia de Cristo somos aborrecidos y perseguidos porque somos la iglesia de Cristo, porque somos objeto de la ira del dragón que hace guerra contra el remanente. En cambio, la iglesia del anticristo no es perseguida. Antes ella aborrece y persigue a los santos del Altísimo. La iglesia del anticristo no es aborrecida ni perseguida. Antes ella aborrece y persigue. Hermanos, la iglesia de Cristo predica contra la bestia, el papado y el sistema del anticristo. Abiertamente predicamos, con valor, alzando la voz como trompeta, como verdaderos atalayas, como Esteban predicó y pronunció las palabras: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, asesinos. ¿A quién de los profetas no mataron vuestros padres y vosotros?
Pero la iglesia del anticristo, en lugar de predicar contra la bestia, contra el papado, contra el sistema del anticristo, apoya a la bestia, honra al papado, le lleva regalos, lo visita y pertenece al sistema del anticristo. Hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, utiliza en sus enseñanzas la teología bíblica. Las doctrinas que enseñamos y predicamos están basadas en la palabra de Dios. Pero la iglesia del anticristo enseña teología evangélica y católica, que no está centrada en la gran controversia entre Cristo y Satanás, sino una teología evangélica y católica, originada de la tradición y de los padres católicos, padres entre comillas, doctrinas humanas, a la que nosotros abiertamente, bueno, la palabra de Dios abiertamente le llama doctrinas de demonios. Por eso se llama la iglesia del anticristo. ¿Notan? Y gloria a Dios, porque tú y yo ya no pertenecemos a esa iglesia del anticristo. Gloria a Dios por eso. Hermanos, repetimos que la iglesia de Cristo no está unida ni comprometida con el Estado. Pero la iglesia del anticristo está unida, comprometida con el Estado y usa al Estado para perseguir a los verdaderos hijos de Dios, a la verdadera iglesia. Usa al Estado. Han habido algunos hermanos en diferentes partes que han sido evacuados, sacados, un término para ser expulsados de sus templos, porque esos templos pertenecen a la corporación, se adueña la corporación y la corporación busca a los abogados, busca el apoyo del poder civil para ser estos hermanos desalojados de sus templos que construyeron en su propio terreno con sus recursos, pero que cayeron en el error de poner ese terreno, las escrituras a nombre de la corporación y de dar sus diezmos y recursos para construir en un terreno que ya estaba puesto a nombre de la corporación. Entonces son expulsados de esos templos. Y la iglesia del anticristo utiliza al Estado para perseguir a los verdaderos creyentes, a la verdadera iglesia, porque está unida y comprometida con el Estado. Hermanos, nosotros no estamos ni unidos ni comprometidos con el Estado, pero le damos al César lo que es del César. Hay instituciones que fueron establecidas por el Señor, pero nosotros debemos obedecer a las instituciones en el Señor. Si una ley institucional nos obliga a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, los he notado calladitos. Quiero decirles, hermanos, que esta es la realidad de la iglesia de Cristo comparada con la iglesia del anticristo. Mañana, hermanos, mañana vamos a estar revisando muchos aspectos más. Pero quiero dejarlos, hermanos, quiero terminar el tema de esta noche con lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 10. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Desde el principio. ¿Quiénes son los que han constituido la iglesia en la tierra?
las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, mi amado hermano. Si tú sientes en esta noche que perteneces a la verdadera iglesia. Gloria a Dios si tú sientes y vives que eres un alma fiel. Porque todas las almas fieles desde el principio han constituido la iglesia en la tierra. Porque el Señor en todo tiempo ha tenido sus atalayas, que hemos dado un testimonio fiel en la generación en la cual vivimos. Damos el mensaje de amonestación. Hermanos, y si alguna vez hemos de ser llamados a deponer nuestra armadura, pues otros continuarán nuestra labor. Y gloria a Dios porque Dios ha ligado consigo, nos ha ligado consigo mismo a nosotros como testigos mediante un pacto y nos ha unido la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Hermanos, mañana con la ayuda de Dios continuaremos revisando muchos aspectos de lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Sí? Quiero agradecerles por su presencia, agradecer a Dios porque nos permite exponer su palabra y mis hermanos, animarles a sentir el gozo de pertenecer a la verdadera iglesia, a la iglesia de Cristo. Darle gloria a Dios porque ya no pertenecemos a la iglesia del anticristo. Y debemos hacer todo lo posible, hermanos, todo lo posible para ayudar a otros a salir de ese sistema del anticristo y que vengan a formar parte de la verdadera iglesia de Cristo, que somos las almas fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Vamos a darle gloria a Dios a través de la oración. Hermano Luis Francisco, usted se encuentra, ¿nos escucha, hermano? Amén, hermano. Amén, hermano. Tenga la amabilidad de orar, por favor. Nos vamos a colocar de rodillas y el hermano Luis Francisco va a orar. Una vez que oremos, cantaremos el himno y me disculpan, no les pregunté si habían preguntas. Vamos a orar primero. Oremos. Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. En tus manos de amor nos colocamos este pequeño grupo de tu pueblo hoy en tu santo día, Señor, para que su Santo Espíritu sea que nos dirija, Señor, porque tú nos prometes una doble bendición, sobre todo en este día, Señor, que sea para nosotros, como dice en tu palabra, delicia santa, Señor. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Por formar parte de este remanente, Señor. Por formar parte de este pueblo que se está preparando para cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios que tanto le hemos esperado y Él nos salvará. Guía nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, Señor.
porque tú antes de partir al cielo nos dejaste una promesa, la cual está vigente hasta nuestros días. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os no lo hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, y si preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ese es el camino que nosotros debemos tener trazado en nuestra mente y en nuestro corazón, y las cosas que no se ven que son para vida eterna, y no las que se ven que son para muerte y destrucción perpetua, Señor. En tus manos de amor colocamos a nuestros hermanos en todo lo ancho y paz de la tierra, Señor, para que en este día estemos gozosos, escuchando y glorificando tu santo nombre, Señor. Amén. Son bendiciones que pedimos aquí en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que en el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo